Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo: el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero él respondió: no todos entienden este lenguaje, solo aquellos a quienes se les ha concedido. Hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda, dice el Señor. Hoy la palabra de Dios nos habla de la pareja, del plan de Dios, una sola carne. Ese es el plan original de Dios. Desde el principio, Dios pensó, diseñó el matrimonio. Esa unión de dos personas, de dos seres que se abrazan, dos seres que se entregan, se donan uno al otro para consolidar, conformar a imagen y semejanza de Dios la vida del amor, de la donación, de la entrega, de la renuncia. Sin embargo, hay una realidad: la debilidad humana. Si nosotros no entendemos esto, si perdemos de vista el plan de Dios, las personas pueden dejarse arrastrar por sus propias debilidades, pasiones, y esa unión entre un hombre y una mujer, que debe ser santa porque Dios así lo ha instituido, porque Dios, mediante su sacramento bendito, nos ha hecho uno solo en Él, pues muchas personas prefieren dar por terminada una relación para luego empezar otra. Y dice Jesús: mira, Moisés les permitió a ustedes hacer un acta, ¿no?, para consolidar esa experiencia de separación, pero solo en caso de unión ilegal. No que todo matrimonio se podía separar. Es decir, hay condiciones donde no hubo matrimonio, obviamente, simplemente se declara: aquí no estuvieron casados jamás. Por ejemplo, si no hubo libertad en ambos, si no hubo conciencia libre de entrega, de donación, sino que una de las partes se vio obligada por la coyuntura. Cuando falta libertad, no hay sacramento, por ejemplo. Y así hay otras condiciones más. Pero hoy yo quiero detenerme, no en la posibilidad de cómo declarar una nulidad, porque el plan original es que las personas toman una decisión hasta que la muerte los separa. Esa es una vocación a la santidad, es una vocación al cielo, es algo que Dios ha pensado, nos ha regalado. El matrimonio es para siempre, no es un juego, no es algo que yo
más o menos si me va bien, continúo, y si me va mal, pues me separo. El matrimonio es para siempre, es para siempre. Y cada persona que entra voluntariamente y toma una decisión de casarse, debe de tener presente esto. El matrimonio es el llamado que Dios hace a la santidad, a la salvación. Y no hay nada más hermoso que reconocer la vocación. Y es por eso que Jesús habla de los eunucos. Los eunucos eran aquellos guardias que cuidaban a los aposentos de las mujeres. Entonces, para evitar que ellos pudieran violentar a las mujeres, los hombres, las personas, a estos guardias, mutilaban a la persona para impedirla que pudiera de repente violentar a una mujer. Esto hacía que, lo que dice Jesús, hay algunos que han sido eunucos producidos por los hombres. Hay otros que nacieron así, por algún defecto, una situación. Pero Jesús añade, pero algunos se hicieron eunucos por amor al reino de los cielos. Y esto solamente lo conocen aquellos que lo entienden. Y aquí Jesús está hablando que hay hombres que se entregan a Dios, que voluntariamente se abstienen de tener una pareja y conformar una familia por amor a Dios, porque es una vocación, la vocación sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, viviendo en castidad, en pobreza. Este llamado que algunas personas tienen del sacerdocio es un don de Dios también. El matrimonio es un llamado de Dios, es el plan de Dios. Y el sacerdocio, la vida religiosa, la vida consagrada, es el plan de Dios también. Y nos complementamos. Uno al otro enriquecen. Un sacerdote, una vocación sacerdotal, brota de una familia. De una familia. El fruto, qué hermoso que una familia pueda ver florecer una vocación religiosa o sacerdotal a través de sus hijos. Y aquel que toma esa decisión generosa, hermosa, no debe de olvidar nunca, aquel que recibe el llamado al sacerdocio, a la vida religiosa, no debe de olvidar nunca que ese llamado es un llamado a la santidad, un llamado a la felicidad. Si Dios nos llama al matrimonio, es porque nos quiere santos, nos quiere felices. Y si algunas personas las llama a la vida sacerdotal, a los varones, o a la vida religiosa, es porque Dios los quiere santos y también, obviamente, felices. No es uno mejor que el otro, es un llamado que Dios hace a cada uno. Lo importante entonces es descubrir cuál es mi llamado, pero no podemos romper el orden, la armonía que Dios ha dispuesto. Los que están casados hasta el día de su muerte, así es. Y los que toman el sacerdocio, tú eres sacerdote para siempre, para siempre. Y hoy día vamos a orar por los matrimonios y por los sacerdotes y religiosos. Y le vamos a dar gracias a Dios por tan bello don de habernos llamado a santidad y a ser felices allí donde tu vocación, mi vocación, nos ha llamado el Señor. Amén. Amén.